Muy buenas noches, amada familia. Qué bendición poder saludarlos en esta noche, este miércoles de bendición. Quisiera saludar a las personas que nos acompañan por primera vez hoy aquí en Redención. ¿Hay alguien que tal vez nos acompañe por primera vez hoy aquí en casa? Bienvenida, bienvenida. Démosle un fuerte aplauso, familia, bienvenida también. Qué bendición. Para nosotros es una alegría compartir los miércoles y los domingos, pero les soy muy sincera, cuando hay personas nuevas en la iglesia, realmente nosotros nos alegramos muchísimo porque es un regalo de Dios, la verdad. Cada vez que llega una persona nueva, sabemos que Dios trae un mensaje especial para ellas y sabemos que es una bendición y que va a ser una bendición para sus vidas. Yo le invito a que allí donde usted está se prepare, porque Dios quiere hablar a su vida en esta noche, porque Dios trae una palabra de bendición para tu vida. Y vamos a comenzar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que tú estás aquí en medio de nosotros, que tú, Espíritu Santo, vas a hablar a la vida de cada persona que está en este lugar, pero no solamente a las que están en este lugar, Señor, sino a todas las personas que se van a conectar, que están conectadas o que van a ver este mensaje. Padre, yo te doy gracias, te doy, Espíritu Santo, la gloria, la honra, porque sé que eres tú hablando por medio de tu palabra a nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, amados. Salude a la persona que tiene a su lado, dígale: Dios te quiere hablar en esta noche. ¿Alguno de ustedes ha tenido algún sueño en su vida que tal vez todavía no se ha cumplido? ¿Alguno de ustedes ha de pronto tenido un sueño que anhele con todo su corazón, pero que tal vez todavía de pronto no se ha cumplido, pero que de pronto se va a cumplir? O se ha preguntado por qué tal vez ese sueño no se ha cumplido. Y hay un hombre que ha inspirado no solamente mi vida, sino la vida de muchas personas, la vida de muchas mujeres, de muchos hombres, no solamente en algunas naciones, sino en alrededor de 60 naciones. Y es la vida de un hombre que nació en Australia en 1982 con una enfermedad muy extraña llamada tetraamelia, que es una enfermedad muy rara, y Nick nació sin brazos y sin piernas. Es un hombre muy carismático, es un hombre que, a pesar de que nació con esa condición, con esa discapacidad, él no se venció por la adversidad, porque desde pequeño usted podrá imaginarse el bullying que le hacían en su colegio. Usted podría imaginarse cómo eran sus compañeros de clase. Los niños generalmente suelen ser muy crueles, aunque también los adultos son a veces más crueles que los niños. Y él, a pesar de esa circunstancia, a pesar de esa discapacidad, de no tener brazos, de no tener piernas, de que desde que nació, he escuchado su testimonio, él intentó suicidarse varias veces, pero no lo lograba. Y a pesar de toda esa circunstancia tan difícil en la que él nació, él decidió tener su identidad en Dios. Él decidió que el anhelo de su corazón era predicar la palabra y evangelizar a través de su testimonio por muchas naciones, y Dios lo ha llevado. Estaba leyendo yo, alrededor de más de 60 naciones. Él ha escrito 2 libros y es un hombre que tiene un ejemplo de superación increíble y que logró cumplir su sueño en Dios de ser un instrumento poderoso en las manos del Señor para llevar la palabra a miles de personas. ¿Cómo le parece? Amén. Qué sueño tan hermoso el de él, ¿no? Es un sueño precioso que Dios cumplió. Y no solamente Dios cumplió ese sueño en Nick, sino que también sé que cada uno de ustedes tiene un sueño, tiene un anhelo, y también sé con toda seguridad que Dios anhela cumplir ese sueño en su corazón, en su vida. Y vamos a leer en Génesis 13, 14 al 15, un hombre que también tuvo sueños en Dios, un hombre que también Dios escogió con una misión, con una visión especial, y que a través de su vida nosotros vamos a poder ver cómo nosotros podemos llegar
también a cumplir esos sueños y esos propósitos que Dios ha puesto en nuestra vida. Pero uno de los principales enemigos y adversarios de esos sueños es el temor, y vamos a ver por qué. Génesis 13, 14 al 15, acompáñenme. Y la palabra dice así: y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, le dice el Señor a Abraham. Todavía no era Abraham, era Abraham. Y pongámonos un poco en contexto. Recordemos que Dios dio una promesa a Abraham y le dijo: vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Él era un hombre que tenía todas las comodidades donde él estaba. Él era un hombre rico, era un hombre que tenía muchas riquezas materiales, que tenía ganado. Él era un hombre que no necesitaba aparentemente nada. Sin embargo, Dios lo escogió, Dios lo llamó, y Abraham fue obediente y él salió, pero él no entendió muy bien esa dirección que le había dado el Señor, porque él fue a ese lugar con Lot, su sobrino. Pero Dios no le había dicho que fuera con Lot. Él fue específico y le dijo: deja a tu tierra y a tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham fue con Lot, que era su sobrino, y su sobrino le trajo a él muchos problemas. Y eso pasa mucho cuando Dios nos da una promesa, cuando Dios nos da una dirección, pero nosotros no escuchamos bien esa dirección y hacemos una parte de lo que Dios nos dice, pero le añadimos una parte nuestra a esa promesa de parte del Señor. Y dice la primera parte: y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él. Y Lot significa velo, incierto, oculto. Lot simbolizaba en la vida de Abraham su pasado. Él simbolizaba y representaba su pasado, su miedo al futuro, su temor a lo incierto, algo que él todavía no había podido dejar para poder recibir esa promesa de parte de Dios para su vida. Algo que le traería terribles consecuencias fue haber llevado a Lot a esa misión que Dios tenía para la vida de Abraham. Y muchas veces en nuestra vida nosotros somos llamados por Dios, tenemos una promesa de parte de Dios, pero nosotros también cargamos con nuestro Lot, con esa ancla que todavía nos hace ver a nuestro pasado, con esa situación, con esa herida, con ese dolor que viene de nuestro pasado y que Dios quiere libertarnos de eso, pero todavía cargamos con eso del pasado. Y ese Lot es como un velo que trae temor a nuestra vida, a lo que Dios tiene para nosotros hacia el futuro, amadas y amados. Muchas veces el temor es uno de los enemigos más grandes de las promesas y los sueños de Dios para nuestra vida. Y yo te quiero hacer esta pregunta en esta noche: ¿qué es esto que tienes que dejar, que no te deja avanzar y recibir ese sueño de Dios para tu vida? ¿Cuál es ese temor? ¿Qué es eso que te impide avanzar y dejar ese pasado atrás? La palabra de Dios dice en Isaías 43, 18 al 21, unos versículos tan poderosos y tan importantes para que los podamos aplicar a nuestra vida a partir de hoy. Y dice: no te acuerdes de las cosas pasadas, ni consideres las cosas anteriores. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz, te dice el Señor. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Pero el profeta dice: no se acuerden de las cosas anteriores. No consideren las cosas del pasado, porque en el pasado ya no hay nada. Porque en el pasado, eso que te lastimó, eso que te hirió, esa herida, ese dolor, esa tara que hay en el pasado,
tienes que dejarla atrás y seguir avanzando hacia las promesas del Señor. Cuando yo recuerdo y he tenido muchas consejerías acerca del temor, por ejemplo, en el matrimonio. Se han acercado a mí muchas parejas, especialmente de mujeres, tal vez con hombres, que han tenido inconvenientes en esa área de su sexualidad con la infidelidad. Hay muchos matrimonios en este tiempo que están sufriendo a causa de la infidelidad, y esa infidelidad, aunque el hombre haya en el hombre un arrepentimiento, haya en el hombre tal vez una intención de cambio, en la mujer queda ese temor a la infidelidad de su pareja, ese miedo de perderlo, ese miedo a ser nuevamente lastimada, ese temor de decir, bueno, esto ocurrió, pero ¿será que va a volver a pasar? Y cuando nosotras tenemos ese temor, esa inseguridad, eso hace que la relación no pueda seguir creciendo, que la relación no pueda sanarse, porque ese temor, ese velo de la inseguridad, de la infidelidad, hace que Dios no pueda trabajar y restaurar ese matrimonio. Por eso es tan importante que nosotras y todos nosotros podamos hoy pensar qué es lo que Dios me está diciendo el día de hoy que tengo que dejar atrás. ¿Qué es lo que Dios me está mostrando a través de Isaías y su palabra que necesito pasar esa página y necesito dejar atrás? ¿Qué es? ¿Es una persona? ¿Es una circunstancia? ¿Es un familiar? ¿Es una herida? ¿Es una palabra? ¿Qué es lo que hoy Dios te está llamando a dejar para que tú puedas avanzar sin temor hacia ese sueño, hacia esa promesa que Dios tiene para tu vida? Y cuando nosotros comenzamos a emprender nuestros sueños en la vida, lo primero que tenemos que hacer es quitarnos ese velo del temor. ¿Y cómo se quita ese velo del temor? Dejando el miedo atrás, confiando en las promesas de Dios para nuestra vida, amados. Todos nosotros tenemos promesas de Dios para nuestra vida, pero en los momentos difíciles, en las circunstancias donde no pasa nada, olvidamos muy rápido esas promesas del Señor. Debemos también mirar hacia adelante. Debemos siempre mirar hacia adelante, no volver a mirar atrás. Recordemos que precisamente cuando Dios salvó a Lot de la perdición de Sodoma y Gomorra, su esposa, una de las advertencias de los ángeles era que ellos no debían mirar atrás, que ellos debían salir de esa ciudad que iba a ser destruida a causa del pecado, pero que ellos no deberían volver a mirar atrás. Y eso no simplemente es como algo que Dios dio porque sí, porque se le ocurrió un capricho. Dios le dio esta instrucción a la familia de Lot porque espiritualmente nosotros tampoco debemos permanecer con nuestra mirada en el pasado, porque cuando una persona permanece con su mirada en el pasado, no puede alcanzar las promesas que Dios tiene en su futuro. Cuando una persona se la pasa pensando en lo que fue, en lo que le hicieron, en lo que pasó, en lo que sufrió, no puede ser sanada ni restaurada por el Señor. Hay una historia muy triste que estaba leyendo en un libro que se llama Todavía se corren piedras. La historia de una mujer que estaba con su hermana y ella fue violada por un grupo de hombres en un puente. Y ella, para que a su hermana menor no la violaran, convenció a esos hombres para que no le hicieran nada a su hermana, pero sin embargo, después de que pasó eso tan traumático esa noche, a ellas dos las empujaron desde un puente y su hermana menor murió, pero ella cayó y rebotó sobre una roca y cayó cerca del río y se pudo esconder ahí y se partió la cadera. Y pasaron 20 años después de ese accidente donde la policía la encontró, ella se volvió a casar, ella volvió a hacer su vida, pero ella le dijo a su pareja un día: yo quiero que me vuelvas a llevar a ese puente. Y la pareja le decía: no, mira, eso ya pasó, ahí ya no hay nada, no quiero que vayas allá. Y ella le dijo: necesito que me lleves allá nuevamente, llévame por favor allá. Y dice la historia que estaba leyendo que su pareja, en medio de tanta insistencia, volvió a llevar a Débora, se llamaba,
y la volvió a llevar a ese puente, y ella tenía una niña pequeña y la niña lloraba viendo a su mamá llorando, y ella le dijo, llévala al carro por favor, lleva a la niña al carro. Y mientras él la llevaba al carro, ella se lanzó del puente y murió. Y eso, en el libro que estaba leyendo, narraba que eso había sucedido porque ella nunca había podido borrar ese dolor de su pasado. Ella nunca pudo sanar tal vez la culpa, tal vez la vergüenza de que todo el pueblo supiera que ella había sido violada junto a su hermana, que habían sido maltratadas. Ella nunca pudo borrar esa herida de su pasado. Ella nunca pudo seguir avanzando y perdonar, a pesar de que lo que le pasó fue terrible. Ella nunca pudo perdonar y se quedó en su pasado. Por eso nosotros necesitamos todos los días, amados, mirar hacia adelante. Necesitamos todos los días hacer algo tan difícil como poder perdonar a las personas que nos ofenden, a las personas que nos maltratan, a las personas que nos hirieron. Cada día debemos hacer ese trabajo de perdón. Todos los días, amados, debemos poder perdonar, especialmente las que tenemos pareja, esposo, novio o novia. Debemos aprender ese estilo de vida que es el perdón. El perdón es un estilo de vida, es una vida en la que debemos aprender a perdonar todos los días, especialmente los casados. Todos los días debemos aprender a perdonar como Jesús nos perdona a nosotros. Y tener también una visión clara de las metas, de los sueños y de los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. ¿Qué es lo segundo que debemos hacer? Enfrentar a los gigantes. Y dice en el versículo que estamos leyendo de Abraham: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. ¿Saben una cosa? Nosotros muchas veces en nuestra humanidad, por nuestras circunstancias, cuando crecimos en hogares disfuncionales, cuando crecimos en hogares de padres separados, cuando crecimos con bullying, cuando crecimos con inseguridades en la que nuestro papá o nuestra mamá nunca nos afirmaron nuestra identidad, inconscientemente pensamos que no merecemos cosas grandes de parte de Dios. Como que sí tenemos sueños, sí tenemos expectativas, pero hay un pequeño temor en el fondo de nuestro corazón que nos dice: tú no te mereces todo eso, no pidas tanto, es demasiado. ¿Cómo se te ocurre pedir las naciones? ¿Estás loca? ¿Y con qué vas a pagar los pasajes? ¿Y con qué vas a pagar todo? Tú no tienes dinero. ¿Tienes un llamado pastoral? ¿Y con qué vas a pagar el arriendo del lugar donde vas a estar? ¿Acaso tú crees que tienes lo necesario para poder predicar, para que te llamen de otros lugares, de otras iglesias, de otras naciones? Pero ¿saben una cosa? Dios siempre nos ve con unos ojos diferentes a como nosotros nos vemos. Él nos ve con ojos de compasión, Él nos ve con ojos de amor, Él nos ve como nosotros deberíamos vernos, pero nunca nos vemos. Debemos aprender a vernos como el Señor nos ve. Aprender a soñar cosas grandes y extraordinarias que el Señor tiene preparada para nuestra vida. ¿Cuántos anhelarían o anhelan cosas grandes de parte de Dios? Amén. ¿Tú ya le has pedido al Señor cosas grandes? Amén. Bueno, yo quiero decirles algo. Yo tuve que superar muchas cosas para poder pedirle al Señor cosas grandes, porque venía con una mentalidad sin Cristo limitada, pero con el tiempo que llevo caminando con el Señor he aprendido que Dios tiene sueños grandes para nosotros, que los sueños y las expectativas de Dios para nuestra vida son más grandes que las nuestras. La palabra de Dios dice en Jeremías 29:11: yo sé muy bien los planes que tengo acerca de ti. Yo sé muy bien, dice el Señor, los planes que tengo acerca de ti. Como diciendo, si tú no sabes cuáles son los planes que tengo para ti, no te preocupes, yo sí lo sé muy bien. A mí no se me han olvidado las promesas que tengo para tu vida. Yo sé muy bien los planes que tengo para tu vida. Planes de bien y no de mal. Planes de bienestar y no de calamidad, para que tú puedas alcanzar los propósitos que yo tengo para tu vida, para que tú alcances el fin que tú esperas. Esa promesa de Jeremías 29:11 es una promesa hermosa
que Dios le hizo a Jeremías en medio de un cautiverio, en medio de una cautividad de 70 años del pueblo de Israel. A pesar de que ese pueblo estaba cautivo durante 70 años, disciplinado por Dios, el Señor le dijo: yo sé muy bien los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para que tú alcances el fin que tú esperas. Y una de las cosas más difíciles, aunque parezca algo sencillo, es comenzar a derribar esos gigantes que nosotros tenemos de argumentos y de fortalezas espirituales en nuestra mente para poder alcanzar esas promesas grandes como la que le dio Dios a Abraham, de decirle: mira al norte, mira al sur, mira al oriente y mira al occidente. ¿Qué tierra quieres? ¿Dónde quieres estar? Porque donde tú quieras estar, esa tierra es la que yo te voy a dar. Esa tierra que tú quieras es la tierra que yo te voy a dar, no solamente a ti, sino a tu descendencia. Pero nosotros a veces, amados, vemos los gigantes, pero no vemos la promesa de Dios. Vemos los gigantes, vemos los imposibles, vemos que no tenemos recursos, vemos que no tenemos el conocimiento, vemos que estamos limitados, pero no vemos esas promesas grandes que Dios tiene para nuestra vida. Y hoy te quiero invitar a que tú no borres de tu corazón las promesas que Dios tiene para tu vida, a que a pesar de lo que pase en el mundo, tú nunca borres las promesas que Dios dio para tu vida, amado y amada, porque tal vez algo que es difícil es que esas promesas de Dios no van a ser en tu tiempo. Eso creo que es lo que Dios más trabaja en nosotros, que sus promesas y sus sueños no son en nuestro tiempo, que su promesa de restaurar tu matrimonio no va a ser en tu tiempo, que la promesa del esposo y la esposa no va a ser en tu tiempo, va a ser en el tiempo de Dios, que en esos matrimonios donde hay gigantes, tal vez donde hay gigantes económicos, donde hay gigantes familiares, donde hay gigantes de actitudes tóxicas o de comportamientos que no son sanos, Dios los puede vencer. Dios puede vencer todas las circunstancias difíciles que haya en tu vida para que tú puedas alcanzar el sueño de Dios. Hay una historia que a mí me encanta y es la historia de José. José era el soñador entre sus hermanos. Y cuando tú eres un soñador o una soñadora, créeme que la gente siempre se va a burlar de ti. Cuando hay un soñador entre muchos que no sueñan porque no creen o porque no tienen fe, y hay un soñador, se van a burlar de ese soñador. Van a señalar a ese soñador y van a decir: ahí va el soñador, el que se cree pastor, la que se cree pastora, mírela. Se cree una pastora, pero no es nada, no es nadie. Y a mí me pasaba mucho en la iglesia que estaba cuando nos dieron el llamado pastoral. Ese llamado encendió ese fuego que había en mi corazón desde siempre, porque siempre había tenido amor por las personas. Pero cuando Dios confirmó ese llamado para mi vida, se encendió la llama en mi corazón. Y muchas de las personas, casi el 90% de las personas donde nosotros estábamos en esa iglesia, empezó a mirarnos diferente. Empezó a mirarnos no con admiración, no con agrado, no con alegría, no como: wow, te felicito, tienes un llamado pastoral, excelente, qué bueno, lo vas a hacer, lo vas a cumplir, prepárate. Nos empezaron a ver con otros ojos, como los hermanos de José, que empezaron a ver a José no con admiración y con empatía y alegría, sino con ojos de envidia, de rabia, como diciendo: ¿por qué él y no yo? Pero cuando Dios ponga un sueño en tu corazón, tú tienes que arriesgarlo todo, porque con Dios es o todo o nada. Así como en el amor es o todo o nada. Si tú tienes una pareja, si tú tienes un novio que te dice que te ama, que te adora, que tú eres la más linda, pero nunca es capaz de decirte: quiero casarme contigo, quiero tener un compromiso contigo, quiero que seas mi esposa, quiero tener una familia contigo, créeme, en el amor y con Dios es así, es o todo o nada. Porque cuando nosotros decidimos caminar con Dios, tenemos que decidir o toda nuestra vida
o nada de nuestra vida. No es un pedazo de nuestra vida, no es una área de nuestra vida. Es o todo o nada con Dios. Y cuando nosotros fuimos llamados por el Señor, teníamos una vida tranquila, una vida cómoda, una vida estable. Pero Dios llega en un momento de nuestra vida a nuestra barca, en nuestro lugar de confort, de comodidad, de estabilidad, de tranquilidad. Y así como le dijo a Pedro: Pedro, ven, bájate de la barca y empieza a caminar sobre las aguas. Quiero que tú pruebes que solo me necesitas a mí, solo necesitas creer en mí para poder hacerlo. Y llega ese momento en nuestra vida en que estamos en la barca con toda la comodidad y el Señor nos llama a caminar sobre las aguas, a caminar sobre lo incierto, sobre el temor de poder ahogarte, sobre el temor de que no hay finanzas, sobre el temor de que no sabes qué va a pasar a futuro, y te bajas como Pedro y empiezas a caminar sobre las aguas, arriesgándolo todo, amado, arriesgando tu economía, arriesgando muchas veces tus relaciones familiares, porque muchas veces tu familia no va a estar de acuerdo con que tú seas cristiano, arriesgando tu matrimonio, porque muchas veces tu pareja no tiene el mismo amor que tú tienes por Cristo, y tú te bajas de la barca y empiezas a caminar sobre las aguas. Yo te quiero decir algo: Jesús recompensará, Dios recompensará todo aquello que tú dejes por amor a Él. Él dijo: porque toda esta tierra que ves, Dios le pidió a Abraham su seguridad. Dios le pidió a Abraham que dejara todo lo que él tenía seguro donde él estaba, y él le cambiaba esa decisión que él tenía que tomar de fe por algo mayor, por una tierra prometida donde fluía leche y miel, donde una tierra que él no conocía, pero que Dios le había prometido y le había dicho: mira, Abraham, si tú dejas tu comodidad, si tú dejas tu tierra, tu parentela, yo te voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Yo te voy a llevar a un lugar abundante de plenitud, de gozo, de libertad. Pero él tuvo que dar un paso de fe, él tuvo que dejarlo todo atrás y seguir la promesa de Dios. Y eso pasa cuando el Señor llega a nuestra vida. Él nos dice: déjalo todo y sígueme. Déjalo todo y sígueme. Así es en el matrimonio. Nosotros, cuando decidimos casarnos o tener una pareja, debemos decirle al Señor: Señor, ¿hasta dónde estoy dispuesta yo a ir por ti? ¿Hasta dónde estamos dispuestos como pareja para ir a tu propósito y a tu promesa y el sueño que tú tienes para nosotros? ¿Hasta dónde? ¿Acaso hay un límite que digamos: Señor, yo lo arriesgo todo, pero esto sí no lo toques, Señor, por favor? Yo lo arriesgo todo, pero no te metas con esto. El Señor nos pide el todo de nosotros. Él nos pide que arriesguemos todo, que no nos aferremos a patrones, a costumbres, que no nos aferremos a nada. Que cuando nosotros decidamos caminar en ese sueño y esa promesa de Dios, le podamos decir: Señor, contigo es todo. Contigo es todo, porque Él en la cruz del Calvario no escatimó absolutamente nada. Él entregó su vida por ti y por mí. Dios lo entregó todo por ti. Dios lo dio todo por ti. Él no dijo: no, yo les voy a dar una parte y después me voy. Él dijo: yo entrego mi vida, lo entrego todo por amor a ustedes. Así también el Señor espera que nosotros podamos entregarlo todo, y vale la pena arriesgarlo todo por el sueño de Dios. Yo te invito a que tú no te rindas, a que si Dios tiene un llamado para tu vida, a que si Dios puso un sueño para tu vida, a pesar de que las circunstancias sean difíciles, a pesar de que la economía no sea fácil, a pesar de que tengas problemas con tus hijos, con tu esposo, tú no te rindas, tú empieces a caminar en la promesa de Dios para tu vida. A pesar de esos gigantes, a pesar de tus imposibilidades, a pesar de tus circunstancias, tú veas la promesa de Dios, el sueño de Dios que puso para tu vida. Y el sueño de Dios no es un camino recto. Cuando tú tienes un sueño en Dios, no es una recta fácil de llevar, no es una
recta de un valle. Es un camino difícil, es un camino pedregoso, es un camino con obstáculos, es un camino difícil, es un camino de lágrimas, es un camino de soledad, es un camino de dificultad. Pero cuando tú decides, como decidió Abraham con Sara, seguir esa promesa de Dios a pesar de todos los obstáculos, a pesar de todas las cosas que surjan en el camino, yo te garantizo, yo te doy mi palabra, y lo dice la Biblia, que fiel es el que hizo la promesa. Que si Dios prometió que tu familia iba a ser restaurada, Dios lo va a cumplir. Que si Dios prometió que tu esposo y tu matrimonio iba a ser restaurado y el corazón de tu esposo iba a ser transformado, Dios lo va a hacer. Que si Dios prometió que tú y tu casa le iban a servir al Señor, Dios lo va a hacer, amados. Porque Dios es un Dios fiel, porque Dios no se queda con nada, porque Dios mostró por medio de Abraham, que ni siquiera era judío, esa promesa de ser padre de muchedumbres, de ser padre de naciones, de que su descendencia sería como las estrellas. Y así como la fe de Abraham le fue contada por justicia, esa fe que tú tienes en Cristo, en el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, y que por fe creemos que seremos salvos y perdonados de nuestros pecados, así también aferrémonos a esa promesa de salvación, a esa promesa de que lo que Dios cumplió para ti, para tu familia, para tus generaciones, Dios lo va a cumplir, amados. Debemos empezar a vivir en la realidad del sueño. Y dijo Dios: le daré a ti y a tu descendencia para siempre esa tierra de bendición, esa tierra que Abraham podría escoger. Es esa tierra que no solamente recibió él, recibieron sus generaciones, porque Dios es un Dios de generaciones, porque Dios es un Dios que rompe las maldiciones generacionales de nuestra vida, amados, de nuestra familia, esa maldición de alcoholismo, esa maldición de pobreza, esa maldición de adulterio, esa maldición de fornicación, esa maldición de pobreza, para que tú puedas, amado y amada, recibir esa promesa de parte de Dios, esa bendición de parte de Dios, ese sueño que tú tienes en tu corazón y que a veces no entiendes por qué está ahí, por qué lo tengo yo, por qué está ahí. ¿Por qué me siento diferente a todo el mundo? ¿Por qué siento que a veces soy distinto o distinta a todo el mundo? Yo no sé si a usted le pasó, pero yo toda la vida me sentí diferente a todo el mundo. Siempre me sentí diferente en la universidad, en el colegio. Yo no era cristiana, yo soy cristiana hace 15 años. Sin embargo, en el colegio, en la universidad, yo era diferente. Yo era distinta. Todos mis amigos se iban a emborrachar todos los miércoles y todos los viernes después de clase. Y me decían: Claudia, vamos. Ay, cierto que usted es toda fresita, ¿no? Y yo les decía: no, muchachos, es que a mí me da mucha jartera. Yo me voy a visitar a mi mamá al jardín. Y siempre les decía: no, yo me voy al jardín, yo me voy a mi casa, Y no era cristiana, pero había un sello en mi corazón, había un sello sobre mi vida, había un llamado sobre mi vida que, aunque no lo había descubierto, estaba ahí. Porque Dios me había escogido como te escogió a ti, porque Dios me había apartado como te apartó a ti, porque Dios me había puesto algo especial como lo puso en ti y en tus hijos y en tu esposo y en el que va a ser tu esposo y en la que va a ser tu esposa y en tus hijos, en tu familia, en tu generación. Por eso hoy me alegra tanto poder compartir esta palabra, porque lo que a nosotros, amados, o yo no sé a usted, por lo menos a mí, lo que a mí me mantiene viva, apasionada, feliz, gozosa en medio de mis circunstancias, es creer que las promesas que todavía faltan por cumplirse sobre mi vida y sobre mi familia se van a cumplir. Lo que a mí me mantiene feliz, gozosa, con el gozo de la salvación, no importa que no tenga plata, no importa que a veces me sienta enferma, es saber que ese camino que hay hacia las promesas de Dios, que ese recorrido que todavía no ha terminado,
tiene todavía muchos sueños y muchas promesas por cumplir. Yo hoy te quiero animar, hoy te quiero desafiar a que tú vuelvas a tomar, vuelvas a creer, vuelvas a amar las promesas que Dios tiene para tu vida. Vuelvas a creer que tú tienes un Padre bueno, que tú tienes un Dios fiel que no se ha olvidado de ti. No se ha olvidado que aunque la puerta esté cerrada, que Él puede abrir una puerta más grande que la que te cerraron. Que Dios puede darte un hombre mejor del que tú crees que puede ser tu esposo, pero que no es tu esposo. Que Dios tiene un hombre mejor, que Dios tiene un hombre que lo ama a Él, que te va a amar a ti, con el cual ustedes le van a servir al Señor. Hoy te animo a ser un soñador y una soñadora de Dios, porque aquellos que vivimos, respiramos, amamos las promesas de Dios, vivimos en esa dimensión de la fe, ¿saben? Llamando las cosas que no son como si fueran. Para muchos seremos locos, me encanta que piensen eso, me fascina. Pero para los que vivimos en la dimensión de la fe, comenzamos a vivir desde ya con lo que tenemos en ese sueño de Dios para nuestra vida. Cuando comenzamos a vivir en el sueño de Dios, un día a la vez, veremos cómo Dios va trayendo todas las cosas necesarias de manera sobrenatural a nuestra vida. Recuerdo que cuando comenzamos el ministerio con mi esposo, yo era diseñadora gráfica de una agencia de publicidad, muy pila, llevaba 4 años trabajando en esa agencia, teníamos muy buenas cuentas, y un día mi esposo me dijo: tienes que renunciar a tu trabajo. Y yo le dije: ¿y de qué vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer? Tú eres músico, yo soy diseñadora. Mira, él me dijo: tienes que empezar a creer, Claudia, que fuimos llamados por Dios, y que cuando nosotros comencemos a preocuparnos primero por las cosas de Dios, todas las cosas vendrán por añadidura. Para mí esa dimensión de la fe era demasiado grande, era demasiado alta para mi nivel de fe que tenía en ese momento. Sin embargo, lo hice. Sin embargo, empecé a caminar y a obedecer y a servir a Dios en la iglesia. Y fuimos viendo año tras año la fidelidad de Dios, cuando la iglesia comenzó en un parque con una pareja durante casi un año, cuando comenzamos después en un lugar de unos misioneros en los que tuvimos que pagar una ofrenda simbólica porque Dios le había dicho a ese hombre que lo que nosotros le pidiéramos, él dijera que sí. Entonces le dijimos: necesitamos este lugar, y él dijo: sí. Dios me dijo que a todo lo que ustedes me dijeran, yo les dijera que sí, aquí están las llaves. Esa misma fe, ese mismo amor es el que hace que hoy ustedes estén sentados en esta iglesia, amados. Porque esta iglesia no comenzó en este auditorio. Esta iglesia comenzó con un hombre y una mujer que decidieron caminar en ese sueño de Dios para sus vidas. En esa pareja que Dios usó de lo vil y menospreciado, de lo débil, de lo necio, de lo enfermo, para que nadie se robe la gloria de Dios, para que no digan: es que es porque ellos son muy talentosos. No, es que mire cómo predica de bien. De lo vil y menospreciado, de lo débil del mundo, para avergonzar lo fuerte, de lo que no es, para que sea, de lo necio, de lo que nadie daba un peso, para que muchos puedan decir, aquellos que nos conocieron cuando éramos unos mundanos: Claudia y su esposo permanecen siendo pastores después de 15 años. Han ido a las naciones, están evangelizando en las redes sociales, tienen muchos seguidores. ¿Por qué? Porque predican muy bien, porque son muy lindos, porque usan muchos filtros. No, porque un día le creyeron a Dios que iban a ser un instrumento poderoso en sus manos, y Dios está cumpliendo ese sueño en nuestra vida. Y yo quiero invitarlo a usted, a que usted pueda vivir en esa dimensión de la fe, a que usted aprenda a caminar en esa dimensión de las promesas de Dios, porque Dios tiene promesas para todos nosotros, porque solamente necesita que creamos en que Él es capaz de hacer lo que Él prometió. ¿Usted lo cree? Amén, dele un aplauso al Señor.
Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. De que tú siembres, de que tú permanezcas, de que tú seas fiel, de que tú creas a pesar de las tormentas y a pesar de las tempestades, te sostengas como mirando al invisible a pesar de todo, porque tú sabes por quién lo haces, para quién lo haces, a quién le estás creyendo. Ustedes tienen unos pastores que le creyeron a Dios, que le creen a Dios, que viven por gracia de Dios, que no creen en los milagros, que dependen de los milagros, que viven por los milagros de Dios día a día, todo el tiempo. Nuestra dimensión se llama la dimensión de la fe. Y esa dimensión de la fe en la que nosotros vivimos es la dimensión a la que nosotros queremos introducirlos a ustedes, para que ustedes también puedan entrar a esa tierra donde fluye leche y miel, para que ustedes puedan recibir esa plenitud que da creerle a Dios, vivir con Dios, amar a Dios, entregarle todo a Él, amados. Esa es la dimensión de la fe a la que Dios quiere introducirnos, amados. Esa dimensión donde los sueños de Dios en ti se hacen realidad. ¿Usted quiere entrar a esa dimensión? Póngase de pie, por favor. Padre, hoy te doy gracias por tus promesas. Gracias por cada sueño que has depositado en nuestro corazón, en nuestra vida. Gracias por tu elección, por tu predestinación, porque tú nos escogiste, porque tú nos llamaste, tú nos hablaste, Señor, desde la eternidad y para la eternidad. Hoy oro en el nombre poderoso de Jesús, Señor, para que así como cumpliste tu promesa en Abraham, para hacerlo padre de muchedumbres, así como cumpliste tu promesa en Isaac, en Jacob, en José, así también hoy nosotros podamos vivir esas promesas grandiosas, extraordinarias que pagaste a precio de sangre. Padre, hoy te damos gracias porque nosotros creemos en que tú eres un Dios de milagros. Ese milagro que ha sido sacarnos de la oscuridad, de las tinieblas, sacarnos de la muerte espiritual para levantarnos y darnos vida, Señor. Ese es un milagro, Señor. Cada día, Señor, nosotros caminamos y vivimos en una promesa de salvación. Cada día, Señor, nosotros vivimos esa restauración, esa sanidad, esa liberación, Señor, esa redención que pagaste a precio de sangre. No hay cómo pagar ese amor que tú tienes para nosotros. Sin embargo, y a pesar de que tú ya nos diste todo, tú nos dices: tengo planes de bien y no de mal para ti, planes de bienestar y no de calamidad, porque quiero que vivas una vida plena, porque quiero que vivas en libertad, porque quiero que vivas gozosa, porque quiero que todo velo de temor, de inseguridad al futuro, de inseguridad con tus planes, con tu vida emocional, con tu familia, con tu economía, sean derribados en el nombre poderoso de Jesús. Hoy oro en el nombre de Jesús, Señor, creyendo que todo lo que tú has escrito en tu palabra para nosotros, tú lo cumplirás, Señor, y yo lo creo en el nombre poderoso de Jesús. Padre, hoy vivimos, caminamos en ese sueño, en esa promesa, como lo hizo José. Hoy tú nos das a todos, Señor, a cada uno de nosotros, ese manto de colores, para que podamos recordar que fuimos escogidos, sí, escogidos por amor, apartados por amor, santos como tú eres santo, tu especial tesoro, Señor. Eso somos, y somos diferentes, y somos luz, somos sal, porque vinimos a contarle a todos, Señor,
esa bendición tan grande de haber sido declarados culpables, pero que gracias a ti somos libertados, somos comprados a precio de sangre, y tú nos diste el valor que no teníamos, Señor. Por eso yo te doy gracias, por eso yo te doy en esta noche la gloria, la honra, la alabanza, el honor, porque tus promesas son sí y son amén por medio de nosotros, para la gloria tuya, Señor. Para ti sea la gloria, la alabanza, y sabemos y creemos que veremos, Señor, esas promesas sobre la vida de todos nosotros, Padre. Gracias. Gracias, Señor, por la victoria. Gracias, Señor. Hoy declaramos tu victoria. Hoy profetizamos, Señor, tu victoria sobre nuestra vida, Señor. Lo creemos.